Bien, DNUs. Ahora vamos a ver decretos de nivel de urgencia. Hicimos el pequeño break para meterle con todo desde el vamos. Lo primero es que bajo el nombre de decretos de necesidad y urgencia, lo que se ha habilitado y lo que ocurre es que el presidente sanciona leyes. Antes del 94, la Constitución no decía nada respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Lo que decía era que el presidente emitía decretos reglamentarios, que era el jefe del Poder Ejecutivo, y que el Congreso sancionaba leyes. Hubo muy pocos antecedentes de decretos de necesidad y urgencia en la historia argentina. Hubo un caso que se hizo muy famoso y que motivó luego la regulación constitucional, que fue un decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Carlos Saúl en el año 89-90, creo que fue 90, por el cual decretó el Plan Bonex. Ustedes son muy chicos, yo también era chico en esa época, pero básicamente lo que hizo el Poder Ejecutivo en esa oportunidad, había una situación de hiperinflación, una situación económica muy compleja, y al Poder Ejecutivo se le ocurrió, como una forma de resolver esa situación compleja, apropiarse de los ahorros de la población. Agarró todo lo que tenían la población en plazos fijos, en los bancos, y mediante un decreto los convirtió en bonos de la deuda pública argentina. Se llamaban Bonex. Entonces, por ejemplo, Matías tenía 1 millón de australes en el banco, a plazo fijo, eran sus ahorros, y por arte de magia, en realidad por arte de un decreto de necesidad y urgencia, de repente ya no tenía 1 millón de pesos, sino que tenía 10.000 Bonex, que valía cada uno el equivalente para llegar, o 1 millón de Bonex, porque cada Bonex valía 1 peso, 1 austral. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Obviamente a Matías le rompieron la cabeza, porque él tenía 1 millón de pesos australes, y de repente tiene 1 millón de Bonex, pero esos Bonex, como son Bonex que se van a pagar en el año 2000, 2005, imagínense, estamos en el año 89, son Bonex que casi no valen nada. Valen el 10% de lo que dice la lámina que vale. Ustedes saben que cuando uno compra un bono o una acción, la acción tiene un valor nominal, que es lo que dice el título, y un valor de mercado. Si ustedes compran, no sé, acciones de Microsoft, bueno, la acción quizás dice que vale $1, pero en realidad, si la querés comprar, la tenés que pagar $100 por una acción. ¿Está bien? Con los bonos de deuda pasa lo mismo. Los bonos de deuda, cuando falta mucho para cobrarlos, valen menos, porque falta mucho y además no sabés si te van a pagar. Entonces, a Matías, que tenía lo que sea, era un profesional, un jubilado, un comerciante que tenía 1 millón de pesos a plazo fijo, de repente tenía el equivalente a 100.000 pesos en Bonex. Fue un robo a la clase media y a las personas de trabajo impresionante. ¿Está bien? Mucha gente se suicidó, bueno, fue un desastre la situación. Nunca había pasado eso hasta ahora de esa manera. Sí había habido mega devaluaciones, pero nunca se habían quedado con la plata que vos tenías en el banco. Después va a volver a pasar, quizás eso ya lo conocen más de cerca, con el corralito, el corralón y la especificación. En tiempos primero de la Rúa y después de Duhalde. Casualidad, era vicepresidente de Carlos Saúl. Bien. Quizá no los quiero aburrir con la historia argentina próxima, pero para que se entienda, porque si no se entiende el tema de los DNU. Entonces el presidente, esa norma afectaba el derecho de propiedad de Matías, de Gala, de Florencia, de Federico. Era una norma que afectaba derechos de terceros, con lo cual esa norma debía salir por el Congreso. No había discusión. Si uno quiere hacer eso, tiene que sacar una ley. Si uno quiere quedarse con algo ajeno, por utilidad pública, tiene que sacar una ley. ¿Está bien?
Pero el Poder Ejecutivo no sacó una ley, sacó un decreto de necesidad y urgencia, que no existía, no había en la Constitución normado la idea de decreto de necesidad y urgencia, algo que se discutía en los libros, los abogados, los docentes discutían respecto de si eso era posible, no era posible, si era válido, si era inválido. Bueno, el presidente de la Nación de ese entonces, que era muy de avanzada, para decirlo de alguna manera elegante, sacó este DNU. Ese DNU llegó hasta la Corte y generó un fallo, que es uno de los fallos más conocidos de la jurisprudencia argentina, que se llama Peralta contra Estado Nacional. Peralta era un Matías, era una persona que tenía sus ahorros en el banco y de repente no los tenía más. ¿Está bien? Ese caso, bueno, y Peralta, entre otras cosas, dice, bueno, miren, el presidente no puede hacer esto. No tiene atribuciones para quedarse con mi plata. ¿Qué dijo la Corte? La Corte estableció, a ver si tengo acá alguna de las filminas sobre Peralta. Bueno, vamos a ir, sí, dale. Vamos a compartir pantalla. Bueno, acá, fallo Peralta, 1990, el decreto 36/90, no era 89, perdón, me equivoqué. Tenía la duda si era 36/89 o 90. Luego de sacar el DNU, el presidente manda un proyecto de ley al Congreso con el mismo contenido. El Poder Legislativo nunca sacó una ley en contra del DNU. ¿Bien? Y el Poder Ejecutivo, en su defensa, antes de pasar a lo que dijo la Corte en Peralta, ¿qué dijo el Poder Ejecutivo? En su defensa dijo, miren, yo soy el responsable, soy el jefe máximo, el jefe supremo de la nación, estaba en peligro la existencia misma del Estado argentino por la situación de crisis económica, financiera y de inflación, y necesitaba hacerlo con un DNU, porque si me quiero apropiar de los depósitos de la gente y mando un proyecto de ley al Congreso, los tiempos de discusión y de sanción de una ley generan que la medida no sea efectiva. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que no sería efectivo mandar un proyecto de ley al Congreso diciendo que me voy a quedar con los ahorros de todos ustedes? Porque todos van a sacar los ahorros del banco. Porque todos van a ir al banco y van a sacar los ahorros. Y eso va a generar el quiebre del sistema bancario, dice el Poder Ejecutivo. Entonces, para poderle afanar la plata a todos los ahorristas, necesito que no se aviven, porque si se avivan antes, no se la puedo manotear. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Muy de barrio esto, no hace falta hacer un jurisconsulto para darse cuenta. Bien. Ese fue el argumento del Poder Ejecutivo y por eso dijo, era necesario hacerlo y era urgente hacerlo. Si yo no lo hacía, la situación de crisis iba a ser peor. Yo no sé si a Mariela o a alguno le manotearon, a algún padre de ustedes le manotearon algo en esa época. Ahí Mariela levanta la mano. Era necesario, siempre es necesario manotearle la plata a los laburantes, nunca es necesario manotearle la plata a los dueños de la Argentina. ¿Está bien? Por eso el gobierno de Menem gobernaba para los de arriba, no para los de abajo. Pero bueno, y era urgente porque si yo esperaba, la crisis iba a ser peor y iba a ser inefectiva la medida. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante esto? Ampliada, ¿no es cierto?, por el propio Gobierno Nacional a 9 miembros. Obviamente legalizó, dijo que estaba bien lo que había hecho el Poder Ejecutivo, y sentó las bases de lo que es la doctrina de los DNU. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, en estas condiciones que plantea el Estado del Poder Ejecutivo, de esta crisis y terminal, dice, puede reconocerse la validez constitucional de una norma, le dicen una norma, como la contenida del decreto, ven que dice decreto, no dice decreto de urgencia porque no existía, decreto 36/90.
Esto viene entendido condicionado por dos razones. Dice que en definitiva el Congreso Nacional, en ejercicio de sus poderes constitucionales propios, no adopte decisiones diferentes, y dos, porque esto es de público y notorio, a medida de una situación de grave riesgo social, frente al cual existió la necesidad de tomar medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en aquel decreto, cuya eficacia no parece concebible por distintos medios a los arbitrados. Acá está diciendo blanco sobre negro, si no lo hacían así, se avivaban y no les podíamos manotear los ahorros. Entonces era necesario hacerlo así, no se podía hacer de otra manera, dice la Corte. Obviamente no le deben haber tocado los depósitos a ellos, ¿está bien? Bien. Y de seguida la Corte diciendo que en definitiva, de las medidas adoptadas por el gobierno, no resulta menoscabo de propiedad protegida por el artículo 17. ¿Está bien? No hay violación al derecho de propiedad. Dice, vos tenías 10 pesos y te dieron 10 papelitos, pero no hubo ningún problema con el derecho de la propiedad. Porque como se expuso al examinar genéricamente los distintos problemas que plantea la emergencia, no hay violación del artículo 17 citado cuando, por razones de necesidad, se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad, sino que las limita temporalmente a la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Como ustedes verán, esta fundamentación es la base después del corralito corralón y la especificación. Porque ¿qué dice? Yo no le estoy sacando a Matías 1 millón de pesos. Yo le estoy dando su 1 millón de pesos en bonos. Él va a tener su 1 millón de pesos dentro de 10 años cuando estos bonos se paguen, y de hecho le vamos a pagar intereses por esos bonos. Claro, pero Matías necesitaba el millón. Nadie le preguntó a Matías si quería invertir en bonos de la deuda argentina y esperar 10 años. Quizá Matías estaba ahorrando esa plata para operarse, para irse de vacaciones con la familia, para poner un negocio, para jugar a Play, no sé, para lo que quisiera, ¿está bien? Por eso había trabajado y había tenido su dinero supuestamente a salvo en un banco. A salvo en un banco. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso. Bien. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradojalmente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados, que corrían riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero. ¿Qué está diciendo acá la Corte? Acá está diciendo, bueno, te estoy cuidando a vos, porque si yo no hago esto, tu plata no va a valer nada. Bien. De vuelta, tienen que pagar los asalariados, los ahorristas, y no los grandes propietarios de la Argentina. Esta es la protección que da la Corte al derecho de propiedad y al principio de legalidad, que establece, si uno ve la opinión consultiva 6 del 86, que era de 4 años antes que esto solo se podía hacer por ley. No se podía hacer por decreto. El presidente no puede hacer esto, ¿está bien? Para eso existe la división de poderes. Estas decisiones, ¿se imaginan? Si para un tema de impuestos hay una cámara de origen, como vimos la clase pasada, que es diputados, porque no se puede tomar decisiones impositivas si no son por los propios que van a pagar esos impuestos, representados por los diputados, obviamente, que obviamente no son los mismos, menos se le puede manotear los ahorros. ¿Cómo voy a necesitar pasar por el Congreso una ley para cobrarle un impuesto, pero no para quedarme con la plata de ustedes? ¿Se entiende? No era constitucional bajo ninguna posibilidad el decreto 36/90, salvo por algo que no vimos, y seguramente es un déficit de la materia, pero bueno, no podemos ver todo, que es la doctrina de la emergencia, que seguramente la van a ver cuando vean constitucional profundizado, que lo que viene a decir esta doctrina de la emergencia, la Argentina vive en emergencia, ¿está bien? No sé, desde que el abuelo, el tatarabuelo, estamos en emergencia. La normativa, la doctrina de la emergencia dice que, bueno, en la emergencia los derechos pueden restringirse en pos del beneficio colectivo, ¿está bien? Y eso también es parte de lo que inspira mucho de la obra de Nino, ¿no
no sé si lo detectaron, que Nino habla de derechos contra derechos, en lugar de derechos contra bienestar general. ¿Está bien? Dice, bueno, esto del bienestar general siempre es una máscara para no decir nada. Dígame qué derechos hay del otro lado. Una discusión, ¿está bien? No es que tiene razón Nino, ni tiene razón, es una discusión. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cuál era la situación pre-94? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es discutible, imagínense que la Corte dijo que tenía... Yo digo que el decreto ese es inconstitucional. La Corte, que deben saber mucho más que yo, porque para eso son jueces de la Corte, dijeron que era constitucional. Sí, Gala. Sí, mi duda es, porque dijiste que no salió como decreto de necesidad de urgencia porque no existía en ese momento. ¿Cómo qué clase de decreto salió? Decreto, simplemente, así como Siri no pudo interponer un amparo, Ujú. el Poder Ejecutivo no podía sacar un DNU porque no había, en el boletín oficial no existía la nomenclatura DNU. Sí decía que era un decreto de necesidad y urgencia, que había una situación de necesidad y de urgencia para sacarlo. Adujo esas dos cosas, por eso de ahí sale el nombre también, y la Corte lo levanta en esta filmina que yo les pasé, de que había una situación de necesidad y una necesidad de urgencia para ser eficaz, porque supuestamente lo que está diciendo es para ser eficaz la protección de los derechos colectivos, esto es a la economía nacional, necesito esta medida. Ustedes van a sufrir en este momento que no puedan usar esos ahorros, pero esto va a venir, le va a traer un beneficio global y también un beneficio particular, pero en el futuro. Entonces, la norma sale como decreto, y en los considerando el decreto dice, hay situación de necesidad, de urgencia, que imponen que haga esto, obviamente, está fundado en razones de lo que ahora se llama necesidad y urgencia. Ah, pensé que tenía que salir como uno de los 4 que mencionaste, tipo autónomo, de Ahora, ejecución. ahora sí, ahora salen como DNU, porque vamos a ver ahora lo que hizo la reforma del 94, pero antes del 94 no existía, no había en la Constitución el DNU. Eso fue una creación del 94. Buenísimo, gracias. Sí, Julián. No, yo iba a preguntar, pero ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Pero después bajé la mano porque la pregunta era sobre el DNU puntualmente y todavía no nos adentramos a lo que pasa después de la reforma. Pero Pero así que, decirle cualquier cosa, la respondemos en la medida de la clase. Pregunta porque, tranquilo. bueno, en el trabajo nos dieron el DNU de la pandemia, este, que ya te digo cuál es, ¿cómo se llama? No me acuerdo. 260-2020. Y en el 99, inciso 3, dice que el Ejecutivo no puede legislar en materia penal. Ujú. Entonces mi pregunta era si efectivamente está legislando en el artículo 22 del decreto, el de infracciones a las normas de emergencia sanitaria, cuando habla de remitirse al artículo 205 y 239 del Código Penal, si está legislando en materia penal o sea, si lo hace o no lo hace. O sea, ¿está legislando en materia penal o no? Bien. Tipo, esa era mi pregunta. Bueno, te adelanto una posible respuesta. Está discutido. Algunos entienden de que está legislando en materia penal y otros que simplemente está adelantando una posible consecuencia del incumplimiento del decreto, porque en realidad esos artículos del Código Penal ya existían. ¿Está bien? Claro. No está creando delitos nuevos. Y esos delitos, esos artículos, contemplan las situaciones de violación a normas sanitarias. Entonces, algunos entienden, yo entiendo eso, de que el decreto lo que está haciendo es decir, guarda que si incumplís este decreto vas a estar incurso en el delito tal. Pero no puede crear un delito por DNU. No puede decir, bueno, la violación de esto es un delito. Está en Claro. discusión si puede decir eso, que la violación de esto implica esa violación de esa norma. Que Yo igual lo pensaba, no tiene ningún efecto, porque eso lo va a terminar de decir un juez, qué delito, si es delito o no incumplir el decreto. ¿Está bien? sí, yo lo pensaba del lado de que por ahí, qué sé yo, los tipos vieron que por ahí era necesario ponerlo por una cuestión de la vida cotidiana de la gente, pero también entra ahí el principio de inexcusabilidad, que la ley se presume conocida por todos. Entonces, como que no sería muy necesario que esté sí o sí. Sí, yo Este, creo que jugó más esto que vos decís, Julián, de primero amenazar con alguna sanción explícita en la norma,
pero es de dudosa constitucionalidad, y para que sea constitucional tendría que ser simplemente enunciativo, o sea, como un aviso, ¿se entiende? Mirá, Claro. guarda que si incumplís esto vas a estar violando aquello. Pero la violación al Código Penal no va a ser por lo que diga el decreto, que eso sería inconstitucional, va a ser porque viola el Código Penal, y eso lo va a entender un juez penal, ¿está bien? O un Ok. fiscal. Gracias. No, por nada. ¿Fausto? Sí, profe. Mi duda era más simple que la de Julián, y creo, no sé si lo mencionaste, en el fallo Peralta, ¿ya estaba conformada la Corte de Mayoría Automática de Menem? Sí. Ya estaba. Para eso la pusieron. Bueno, ¿qué pasó en el 94? En el 94, bueno, esto fue un escándalo, ¿no es cierto? Que el presidente dicte estas normas, dicte una ley, ¿está bien? Que dicte una ley. Entonces, en el famoso Pacto de Olivos, que algo hablamos cuando vimos reforma constitucional, el radicalismo, representado por Alfonsín, una de las condiciones era terminar con lo de los DNU, porque después el presidente como que le gustó un poquito lo del DNU, y empezó a dictar DNU que no aparecían legislados en ningún lado. Alfonsín había dictado un DNU durante un alzamiento de los militares, creo que había sido durante el alzamiento de Semana Santa, o de los Carapintá, no me acuerdo, había dictado un DNU y se había discutido su legalidad. La verdad que ahora no me acuerdo qué había dicho la Corte sobre la legalidad de ese DNU, creo que lo había avalado. Pero eran muy pocos los casos de DNUs en la historia argentina antes de esto. Entonces, en el núcleo de coincidencia básica dijeron, bueno, vamos a eliminar los DNU, que no lo hagan más. Y entonces, a ver, no, me equivoqué. Y entonces sancionaron el artículo 99, inciso 3. Un genio el que lo redactó, una genia la que lo redactó, pero una genia para el DNU, ¿está bien? ¿Qué dice el 99, inciso 3? Dice que el presidente participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. Eso lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Bien, hasta ahí no hay problema. Sigue y dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Clarísimo, ¿no es cierto? El Ejecutivo no puede emitir, en ningún caso, con ningún pretexto, una disposición de carácter legislativo. Y si lo hace, es nulo de nulidad absoluta. Eso quiere decir que es inconfirmable, o sea, no se puede después sacar una ley o un acto que confirme esa nulidad. ¿Está bien? No va a poder dar ningún efecto. Clarísimo, duro, listo, se terminó el chamullo de Peralta, no hay más DNU. Se terminó, vos no lo podés hacer. Bien. Pero no dejaron el artículo ahí, sino que le siguieron escribiendo. Es como cuando le decís a tu hijo, no hagas esto, pero... Y vino el pero. Y el pero se come el principio general. Entonces dice, no lo podés hacer. Ahora, solamente, ya cuando hacen eso, ya está, están en el horno, ¿está bien? Sépanlo cuando ustedes tengan que redactar algo o hacer algo, cuando le meten la excepción ya está, ya todo va a ser solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad, por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en el Acuerdo General de Ministros, que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de gabinete. Todo esto al divino botón, porque todos los ministros son, y el jefe de gabinete son funcionarios del gobierno que lo sacan si no firman el DNU. ¿Está bien? Con lo cual, no lo puede hacer. Pero en determinadas circunstancias
muy específicas, sí lo vas a poder hacer. Bueno, lo que ocurrió con esto es que los poderes ejecutivos, después del 94, compiten a ver quién saca más DNU. Yo creo que tengo un artículo escrito en un diario que no conoce nadie, que me habían hecho sobre los DNU de Macri, que había sacado un montón, y era ver qué gobierno había sacado más DNU. Lo pueden buscar ahí, no por mi artículo, sino ver cuántos DNU sacó cada gobierno. Un festival de DNU, estamos llenos de DNU. ¿Está bien? Hasta se derogan leyes por DNU, como la ley de medios, que la derogaron, cuasi derogaron, por un decreto de nivel de urgencia, la ley de migraciones, que se cambió por DNU, y así un montón de otras leyes, varios gobiernos. Y obviamente, también durante la pandemia, aparecieron, si quieren, para mí, la circunstancia de libro para que se pueda sacar un DNU. Para mí, justamente, la situación que generó la pandemia generaba esa situación excepcionalísima, sobre todo al principio, creo que en eso estamos casi todos de acuerdo en la doctrina constitucional, para sacar un DNU. Porque si te juntaste en farmacia, está explotando todo, pero bueno, alguien tiene que tomar decisiones, hay una circunstancia excepcional que hace necesario tomar algunas decisiones, bueno, para eso estaba supuestamente. Eso es lo que pretendía el constituyente. Circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. ¿Vamos hasta acá? ¿O me colgué de vuelta? Me colgué de vuelta. A ver si volvemos. Ahí volvemos, me colgué de vuelta. Ahí está. Ay, le pones cuánto suspenso. ¿Viste? Le pones. Es José Suspenso, es Capusotto. Tara, tara. Tanara, viene, tanara. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Qué fue lo último que me escucharon? Si es que me escucharon, porque quizás están haciendo otra cosa. Lara se ríe, así que yo sé que me escucha porque... Situación de libro para emitir Bien, DNU. bien. Entonces, la pandemia, esto es una opinión, ¿está bien? Generó, sobre todo al principio, ¿se acuerdan en esos primeros meses de que no se tenía información, que había fosas comunes en distintos países, que bueno, toda una situación de que no había un tratamiento, no había vacuna, no se conocía? ¿Se acuerdan el año pasado la situación que vivimos? Bueno, esa situación parecería ser la que se tuvo en mente, esto de circunstancias excepcionales que hicieran imposible el trámite ordinario de una ley. ¿Está bien? El caso del libro es un terremoto, qué sé yo, o algo que se decía quizás, no sé, una epidemia, bueno, finalmente se dio. ¿Está bien? En donde no te puedas juntar. Bueno, después le encontraron la vuelta de juntarse virtualmente, todas las discusiones respecto de si se podían hacer sesiones virtuales o no, pero al principio yo creo que estaban todos de acuerdo, después ya los 2 días empiezan las discusiones, pero al principio hubo un punto en donde todos estuvieron de acuerdo de que las condiciones estaban dadas. Pero bueno, eso es anecdótico. Vamos a ir al análisis de este 99 inciso 3, que es lo que además a ustedes se los va a evaluar en el examen. Entonces, volvemos. 99 inciso 3. Primero, principio general, y esto es muy importante siempre que ustedes piensen. Hay un libro muy bueno que es este de Schnauer, que nosotros le dimos un capítulo de reglas y principios que se llama Pensar como un abogado. En el razonamiento jurídico es importante que ustedes manejen cuando algo es un principio y cuando algo es una excepción. El principio es que no lo puede hacer. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Que para hacerlo, el criterio de aceptar que lo haga va a ser restrictivo. Se le va a aplicar, si quieren, parafraseando un poco, debido al proceso
sustantivo, se le va a aplicar un escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque está prohibido hacer eso. Vos no podés hacer eso. No podés pasar un semáforo en rojo. No podés pasar un semáforo. Está prohibido. Si lo haces, está mal. Y te van a sancionar por eso. Ahora, hay algunas situaciones en donde se puede pasar un semáforo en rojo. Por ejemplo, si estás llevando a un herido terminal que necesita un hospital y el derecho te permite saltarte esa prohibición. ¿Se entiende? La ambulancia puede pasar en rojo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Estricto. Bueno, para pasar en rojo tiene que haber una situación que te estés muriendo para pasar en rojo, ¿está bien? Y a su vez que no mates a otro por pasar en rojo. Entonces, el principio general es que no se pueden dictar decretos de necesidad de urgencia. No se puede. Con lo cual, no deberían salir decretos de necesidad de urgencia. Punto. ¿Estamos? Ese es el principio general. Cualquier decreto de necesidad y urgencia que se dicte tiene que ser mirado con sospecha. Lo dicte la mamá de ustedes, el papá de ustedes, Alberto, Mauricio, Cristina, yo, cualquiera. La Constitución dice que eso no se puede hacer. Con lo cual, el criterio con el cual ustedes van a empezar a analizar un decreto de necesidad de urgencia va a ser con sospecha. Va a ser esto, están haciendo algo que no se puede hacer, que solo se puede hacer en unas situaciones excepcionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le están dando la posibilidad al presidente de dictar una ley. El DNU es una ley que dicta el presidente. Tenemos un congreso para eso. Le pagamos un montón de plata a un montón de personas para que hagan eso, que tienen asesores, que se juntan, que supuestamente están ocupados con eso, los votamos, discuten, nos peleamos con los vecinos, con la familia, por si hay que votar a este, al otro o al otro, van a programas de televisión, ¿está bien? Entonces, para eso el sistema tiene establecido un procedimiento y determinadas instituciones, el Parlamento, el Congreso, y no el Poder Ejecutivo. Entonces, el DNU es una ley que saca el presidente. En lugar de discutir los 257 diputados y 72 senadores, lo decide el presidente. Una persona sola. Quizás está bien, quizás el Congreso hay que cerrarlo, pero el sistema prevé, establece que es el Congreso el que va a hacer eso, y hay muy buenas razones para que sea el Congreso el que haga eso. ¿Está? Entonces, lo primero, el principio general es que no se puede hacer. Con lo cual, cuando se hace algo que no se puede hacer, hay que mirarlo con carácter restrictivo, con un escrutinio estricto, con sospecha. ¿Está bien? Y yo los llamo también que cuando lo hace alguien que a uno le simpatiza, lo miremos con más sospecha todavía, porque cuando lo hace alguien que uno está de acuerdo, o sobre una materia que uno está de acuerdo, el sesgo de estar de acuerdo puede jugarnos mucho en nuestra opinión profesional. ¿Está bien? No existe lo profesional por fuera de la política, de los valores, pero digo, siempre tengan sospechas sobre las cosas que nos gustan. ¿Está bien? Bien. Además eso genera más empatía con el otro, en general permite algunas cosas que son interesantes. Después hay que avanzar con lo que uno piensa, porque para eso uno lo piensa. Y no hay que ser tímido. Bien, con lo cual el principio general es que no se puede hacer. Ahora, hay una excepción, la Constitución marca una excepción que se volvió la regla y dice, da algunas situaciones. ¿Cuáles son? Habla de circunstancias excepcionales. ¿Qué es una circunstancia excepcional para ustedes? Puede ser un ejemplo o un concepto, pero ¿qué? Si yo les digo solo excepcionalmente, ¿qué es algo excepcional? La pandemia, por ejemplo. La Bien. pandemia, por ejemplo. Ok, pero a nivel conceptual, ¿qué es algo excepcional? ¿Qué es lo contrario a excepcional? Y algo ordinario, lo que no está previsto en la Constitución o en las normas Bien, comunes. algo ordinario, bien. Sí, Florencia, muy bien, Gara. No iba a decir lo mismo, algo extraordinario, algo que no suele pasar. Bien. O sea, una crisis económica no parecería ser algo excepcional. Parecería ser algo que no es previsible, o que
es raro que pase, ¿no es cierto? Sí, Lara. Para mí sería algo excepcional, o sea, algo como dijeron Gala y no sé quién era la otra chica que habló, pero además que sea algo también en cierta forma riesgoso, que tenga que tener una actuación rápida. Bueno, Si es algo excepcional, pero se puede reunir el Congreso y no. bueno, por eso, pero vamos por parte. Primero, ¿qué es excepcional? Excepcional es algo que no es ordinario. ¿Está bien? Por lo menos hasta ahí llegamos. Algo que es normal, que pasa siempre, no es excepcional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hayamos votado lo que hayamos votado? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Hay algunos acuerdos mínimos hay que tener, pues si no, de lenguaje por lo menos, como para discutir algo. Luego, esas circunstancias excepcionales, eso que no es ordinario, tiene que tener un efecto muy concreto. Tiene que hacer imposible seguir los trámites ordinarios previstos para sancionar una ley. O sea, no es suficiente con que algo sea no ordinario. Pasó algo extraordinario, ganó San Lorenzo. Jugó bien. ¿Está bien? Eso sería algo extraordinario. ¿Está bien? Una circunstancia excepcional sería, en términos de la Real Academia Española. San Lorenzo gana 2 partidos seguidos. Eso sería algo excepcional. Bien, pero no se trata de eso, ¿está bien? No se trata solo de que sea excepcional, sino que esa circunstancia, porque tiene que ser un hecho excepcional, ¿está bien? Tiene que ser una circunstancia, tampoco tiene que ser, a Nicolás se le ocurrió una idea excepcional, ¿está bien? No, por ejemplo, no sé, no quiero hablar de San Lorenzo y de ideas porque puedo llegar a cometer algún delito. Pero tiene que ser un hecho excepcional, ¿está bien? Ese hecho no ordinario, excepcional, por eso me puse la corbata de San Lorenzo, además, porque ya cuando llegas al piso tenés que agarrarte, tenés que bancar la parada. Esa circunstancia excepcional, ese hecho no ordinario, tiene que tener un efecto concreto, no cualquier cosa, sino que tiene que hacer imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución. ¿Nos siguen hasta acá? O sea, tiene que haber un hecho excepcional que haga imposible seguir el trámite de una ley para tomar esa decisión. Eso es lo que quiere decir. O sea, tiene que haber un hecho excepcional cuya resolución, o sea, que requiera tomar una decisión que no es posible tomar respetando los tiempos ordinarios y el trámite ordinario de la ley. De vuelta, esto es muy importante, la literalidad del texto, circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de una ley. Entonces, tiene que ser un hecho excepcional, y ese hecho excepcional tiene que tener como una consecuencia muy concreta. Tiene que hacer imposible que se cumpla el trámite ordinario. Porque lo que hay que hacer para enfrentar esa situación es sancionar una ley. Bueno, banquemos. ¿Se colgó de vuelta? Esto presencial no pasa, digo, para una buena de la presencialidad. Bueno, les pido disculpas por el tema de la conexión. La verdad que no... 4 lucas por mes pago para tener una conexión supuestamente decente. No la tengo. Estás mudo, Nico, igual, ¿eh? Yo te escucho a vos, pero vos no me escuchás a mí. Ahí está. Bueno, no, les decía que les pido disculpas por la conexión. 4.000 pesos por mes pago únicamente para casi dar la clase. Está bien, la conexión del estudio creo que la tengo solo para eso. Y funciona como el... Bien. Pero sepan que las 4 lucas las pago, no es que no dejo de pagar Fiverr del personal, o como coño se llamen, Flow, váyanse a freír churros. Bien. De vuelta. Un hecho excepcional que haga imposible seguir el trámite previsto por la ley
para enfrentar ese hecho excepcional. Con lo cual, tiene que haber un hecho excepcional, tiene que ser imposible. El cuatrimestre no se termina más. No se termina más. Yo te escucho para No se colmo. termina más. No, Yo me pero quedo- vos te quedás frisado absoluto. Yo me quedo frisado, yo a ustedes los veo Nos frisados, cagamos todos de risa y... pero a vos te escucho. De hecho, el suspiro en la vez De anterior lo nuevo. escuché. Así que algo... Bien. Tenés Bien. datos en el celular, pasate a datos del celular. Tengo datos en el celular, vamos a ver si ahora esto funciona y si no, hacemos un break y nos pasamos a datos del celular. ¿Está bien? Pero además tengo datos del celular porque lo tengo libre el celular, así que no, por eso tengo datos del celular, nada más, porque después me los cobran. Son pillos ellos, te dan los datos pero te los cobran. Eso es bueno. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Bien. Bueno. O sea, en esas circunstancias, en esas únicas circunstancias se puede sacar un decreto de necesidad de urgencia. Pero el constituyente, previendo de que, bueno, se podía hacer uso de esto de alguna manera no tan santa, le puso un límite infranqueable. O sea, bajo ninguna circunstancia de nada se puede emitir normas en materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. No hay ninguna circunstancia excepcional que habilite sacar un DNU por esas materias. Esas materias están prohibidas, que fue la pregunta de Julián de hace un rato, y no hay ninguna posibilidad, ningún argumento, ninguna fundamentación, ninguna circunstancia excepcional, nada que habilite sacar un DNU sobre esos temas. Siempre cualquier DNU sobre esos temas va a ser nulo. No va a tener ningún valor. Nada. Así debiera ser por lo menos declarado judicialmente. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Hay dos fallos claves para interpretar el 99 inciso 3, esta oración del 99 inciso 3 en realidad, que son los fallos Berrocchi y Consumidores Argentinos. Sí, Manuel. ¿Querés preguntar algo, Manuel? Parece que no. Bueno. ¿Qué dice la Corte en Berrocchi y en Consumidores Argentinos para interpretar esto? Vamos al régimen de control. Bien, dice en Berrocchi, 1999. Para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas, que en principio le son ajenas, más que en principio es que le son ajenas, ¿está bien? Es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias. Y acá es importante que ustedes vean que Berrocchi y Consumidores Argentinos se dan como dos fallos en donde se limita la capacidad del Poder Ejecutivo de sacar decretos de necesidad de urgencia. Y en parte es cierto. Pero vean que Berrocchi da dos, la Corte entiende, que hay dos supuestos de procedencia de DNU, cuando en realidad, si uno lee el 99 inciso 3, parecería que hay uno. ¿Está bien? La Corte en realidad amplía, porque cambia, en lugar de y, poner los dos requisitos, pone una o, con lo cual puede ser cualquiera de los dos independientemente. Berrocchi y Consumidores Argentinos tienen una trampa adentro. Ustedes van a ver que en general lo citan todos los juristas y todos los abogados cuando queremos ir en contra de un DNU o en la tele o en una clase, pero la Corte en estos dos fallos también puso el huevito de la serpiente con una O. Entonces, ¿qué dice la Corte en Berrocchi? Y después lo va a repetir en Consumidores Argentinos. Dicen, bueno, puede un DNU solamente en alguna de estas dos circunstancias. Ya hay dos circunstancias. Dice, que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse
por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, por ejemplo, pandemia, podría ser una, como ocurriría en el caso de acciones bélicas, por ejemplo, estemos en guerra, o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la capital federal. Esto último de traslado de los diputados a la capital federal es medio discutible, por no decir medio burrada, porque el Congreso se podría reunir en cualquier lugar. No es necesario que se reúna en el edificio del Congreso, ¿está bien? Si citan a los diputados y se juntan en Bahía Blanca, se pueden juntar en Bahía Blanca, ¿está bien? Pero bueno, a lo que va. Un caso, dice la Corte, para que se pueda dictar un DNU, es que no se puedan reunir las cámaras por alguna circunstancia excepcional, como por ejemplo una guerra o un desastre natural. Parecería ser subsumible la pandemia en este supuesto, ¿no? Podría discutirse por lo menos de que la pandemia fuera en esto. Pero acá no para, dice, o otro. Entonces es, o que no se puedan juntar, o que la situación que requiere la solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Como verán, este segundo supuesto no surge tan claramente del 99, inciso 3. Porque el 99, inciso 3 dice, cuando circunstancias excepcionales hicieron imposible seguir el trámite legislativo. Entonces, bueno, eso puede pasar de dos maneras, dice la Corte. O porque sea imposible reunirse, o porque el problema que hay que resolver sea de tal urgencia que no admita pasar por el Congreso. Esta segunda excepción que pone la Corte es amplísima, como se darán cuenta. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué? Porque ya dice, y es muy parecido a lo que dijo en Peralta. Dice, bueno, si la situación requiere una solución rápida, y bueno, el DNU es la vía. ¿Hasta acá vamos? Esto fue de mucha relevancia para discutir, y de hecho la Corte no lo quiso resolver, en el caso presencialidad de escuelas. ¿Por qué? Porque en un comienzo, con el tema de la pandemia, se daba la situación del primer supuesto, o se podía alegar que se daba la situación del primer supuesto, que no se podían reunir por alguna circunstancia, un desastre natural o una situación análoga. ¿Está bien? Cuando fue la situación de las escuelas, que fue por la segunda ola, no sé si se acuerdan, pero bueno, que de repente explotó de vuelta la pandemia, muchos decían, pero ahora el Congreso está reunido. De hecho se juntan por Zoom, o sea, ya no es imposible que el Congreso lo tramite. Con lo cual, tal como dijo la Corte en Berrocchi con Superiores Argentinos, el DNU es inválido. Si ustedes leen el fallo de la Corte Cava contra Estado Nacional, para mí un fallo pésimo, pésimo jurídicamente, amén de la decisión de... Pero bueno, no vamos a analizar ahora el fallo Cava contra Estado Nacional. La Corte no se mete a analizar si el DNU es constitucional o no, sino que dice si es proporcional o no el tema de las clases virtuales. ¿Por qué? Porque agarrando Berrocchi con Superiores Argentinos, uno podría decir, bueno, está el Congreso reunido, la pandemia ya no es una sorpresa, porque ya estamos hace un año en pandemia, ya estamos hasta la coronilla, por decirlo así, de la pandemia. Ahora, la medida que tengo que tomar no puede esperar a que la discuta. Porque si yo mando al Congreso y tardamos 3 meses en discutir si aplicamos restricciones o no aplicamos restricciones, se contagia millones de personas. Entonces, como necesito tomar una medida rápida, dicto un DNU que está avalado por este supuesto de Berrocchi, que era, vamos a compartir pantalla de vuelta, cuando la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que la demanda el trámite normal de leyes.
Este segundo supuesto puede encontrar base normativa, base literal en el 99, inciso 3, pero como se darán cuenta, no es otro supuesto distinto. Y la Corte utiliza un o. El texto que ustedes tienen para hoy del profesor Sáenz, yo creo que tiene un error, y se los planteo abiertamente para que después no me digan el escrito, el texto de Sáenz dice otra cosa. Sáenz, en lugar de una O, ve una I. Y dice que no se pueda seguir el trámite ordinario y que la situación sea de urgencia. No, eso no es lo que dice la Corte. La Corte, mal que nos guste o no nos guste, dice o el Congreso no se puede juntar o la decisión es de tal urgencia que no podemos esperar discutir. Este segundo supuesto, que no es que no tiene sentido, hay situaciones así, la pandemia puede haber sido una de ellas, ¿está bien? Pero tiene un conflicto, como se darán cuenta. Porque te permite saltearte la discusión legislativa. Bueno, es tan urgente que necesito hacerlo ya. ¿Está bien? La Corte da estos dos supuestos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? La Corte definió esto. ¿Está bien? Con lo cual, la Corte no dijo y, dijo o. ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, yo. Dale, Lo que no entiendo, porque me perdí, me parece. dale. Cuando pasa todo esto de Cava contra el Estado Nacional de mandar a los chicos al colegio, ¿Cava se agarra del fallo Berroqui? No, Cava no dice que el DNU es inconstitucional. Cava lo que dice es que esa es una competencia propia. Basa el caso en un argumento. Bueno, no pueden decir que... Yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Un tráiler de las clases y su redes. El fallo Cava es... no, la ciudad hace el planteo basándose en un argumento de tipo federal. Dice que la ciudad puede legislar sobre eso y no el Estado Nacional. ¿Está bien? Yo creo que el fallo ahí es malo porque si bien la potestad sobre educación pública es una atribución provincial, local, la regulación de comercio interjurisdiccional, o sea, de los temas interjurisdiccionales, son netamente federales. Entonces, vos una pandemia que se transmite por el aire, tiene un carácter interjurisdiccional, de hecho tiene un carácter internacional. ¿Está bien? No es que el virus dice, no, voy a pasar a la Argentina, entonces me quedo en Uruguay. Con lo cual, como lo que una jurisdicción haga le afecta a las otras jurisdicciones, no solo a la que está, a la que está colindante, sino a todo el resto, los temas de una pandemia de esta naturaleza son eminentemente federales. O sea, son potestades concurrentes, pero son sustancialmente federales, porque lo que haga uno repercute en otro. Con lo cual, al tener efecto en otro integrante de la federación, eso hace que tenga interés la federación. No se estaba discutiendo, en el caso, más allá después si tenía que ser virtual o eso no importa, ¿está bien? No se estaba discutiendo en el caso, no es que el gobierno nacional dijo, bueno, la educación en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, va a ser así. No, dijo, bueno, en atención a que hay tal situación de pandemia y de circulación del virus, excepcionalmente la educación se va a hacer en forma virtual. Entonces, la discusión era, bueno, ¿eso lo puede decir nación o lo puede decir provincia? Lo que dijo la Corte es que eso lo deciden las provincias. Y para mí eso es un despropósito jurídico, primero porque, como todo tema interjurisdiccional, es federal, y además porque política y sanitariamente te deja desarmado frente a una pandemia, porque si cada provincia va a hacer lo que se le cante,
No hay forma de tener una política unificada. Después podemos discutir si la política unificada es buena o mala. ¿Está bien? Pero vos una situación como la de la pandemia no podés discutirla con 24 políticas distintas. No es posible. Se te muere Claro, mucha esa era gente. mi duda. Porque lo vinculaba más que nada, por ahí está mal, con lo que fue la gripe A hace unos años, que a todos como que o sea, no suspendieron las clases y las hicieron virtuales, pero sí lo que hubo fue como un intervalo que no hubo clases, que nadie fue. Y por eso me mareaba, digo, pero ¿cómo ahora Capital puede tomar esa decisión cuando antes la tomó el gobierno Por eso, nacional? porque Eso es la- lo que me mareaba, porque por la eso no Corte- entendí qué tenía que pero- ver Rocky, la verdad, ahí me mareé. Berroqui no tiene nada que ver, ¿está bien? No fue un Nico. caso de... Berroqui no tiene nada que ver, no fue un caso de DNU, ¿está bien? Fue un caso de competencias federales o locales, el caso de Cava. Así fue planteado y así fue resuelto. Se podría haber... Se corta sistemáticamente, Nico. Vamos a hacer el break. Simplemente digo esto. Berroqui no tiene nada que ver con el caso Bueno, Cava. ya escucharon, break desde 5 y Vamos a hacer un break 10. y me paso al teléfono. Volvemos ¿Está bien? cuando Nico se reconecte bien.